En la cultura china, numerosos adivinos profesionales manipulaban los huesos y caparazones de tortuga en los cuales se escribían preguntas sobre acontecimientos futuros, cosechas, salud, clima, cacerías, guerras y predecían el futuro. No cabe duda que la escritura usada por los Shang, tanto esos huesos como esas vasijas de bronce, es el origen de la escritura china actual y se ha podido establecer varias equivalencias con caracteres usados posteriormente. No conocemos ni el origen ni el desarrollo primitivo de este sistema de escritura, pero en la época Shang ya existían caracteres pictográficos, ideográficos y fonéticos. Ya entonces se usaba el pincel y la tinta para escribir sobre tiras de bambú de madera que luego se ataban con una cuerda. Este es uno de los logros más impresionantes de la historia china. Otro extraordinario logro cultural durante Shang fue el desarrollo de la tecnología del bronce. Se han encontrado grandes cantidades de armas e instrumentos de este metal, pero lo más que nos impresiona de esta época son las vasijas de bronce. Estas vasijas usadas únicamente por reyes y aristócratas estaban directamente ligadas a los rituales del Estado y a los rituales privados que se referían al culto de los antepasados. Más adelante, las vasijas de bronce se emplearon también como utensilios de lujo para el uso cotidiano. Se ha discutido mucho el origen del bronce en China y varios historiadores han afirmado que la tecnología se importó a China desde el este. El argumento principal era que no existían objetos primitivos que dieran una idea de la evolución de esta técnica y que los hallazgos son demasiado perfectos para hacer primeros ensayos. Últimamente se han encontrado algunos objetos de bronce en sitios anteriores a la cultura Shang, por ejemplo, el Erlituo. Además, los chinos usaban métodos muy diferentes de los empleados en Grecia o Mesopotamia para producir objetos de bronce. Hacían moldes de yeso en secciones con la imagen en negativo y vaciaban directamente. Las formas de las vasijas son extremadamente variadas. Algunas de ellas recuerdan las formas de vasijas de barro de la época neolítica. Hay desde vasijas muy grandes que pesaban 1,5 toneladas hasta pocillos para vino finamente decorados. Los motivos de decoración eran al principio tiras geométricas, pero más adelante, ya en el periodo de Anayang, se cubría toda la vasija de motivos complicados y a veces en espiral. Se usaron formas de animales tanto en la representación de objetos como en la decoración. El motivo más importante es el tautie, una máscara estilizada de un animal mítico con ojos prominentes y lados que terminan en forma de alas. La escultura también fue desarrollada tanto en piedra como en mármol, y han sobrevivido figuras de pájaros y animales y motivos decorativos. La cerámica de esa época era blanca, casi porcelanizada, con dibujos grabados. Había también cerámica vidriada que necesita de una tecnología muy avanzada para realizarla. Se encontraron además joyas de mármol y jade, figuritas de animales e instrumentos musicales de piedra. En Shang encontramos elementos característicos de la cultura china que perdurarán hasta nuestros días. Los Shang dejaron la escritura, expresiones artísticas, el culto de los antepasados y además con la expansión hacia el norte y hacia el sur. Carriaron estos elementos a otras partes de China, en donde fueron asimilados de tal manera que para determinar qué es China es más importante la cultura que el origen étnico. Es así como veremos en varias ocasiones pueblos no autóctonos estableciendo su poder en China, pero sin cambiar la base cultural que perdura y los asimila. En esta época tan temprana se ve ya que no podemos atenernos a la imagen de una China monolítica e inalterable, a pesar de características peculiares que perdurarán y de formas de continuidad cultural que persistirán. Hubo a través de toda la historia de China una tendencia a la fusión cultural, además de la difusión y la expansión. En el paso de Shang a Zhou veremos el primer ejemplo de cómo un pueblo diferente toma el poder y acepta una cultura a la cual aporta elementos nuevos. Según la tradición de China, la caída de Shang se vio a la pérdida de la virtud de los soberanos. Así como habían llegado al poder porque el último monarca de Xia, el rey Jie, llegó a extremos de maldad y de corrupción, el último rey Shang también fue un monstruo que debió ceder ante un rey Zhou infinitamente más virtuoso. Esa interpretación de la historia fue desarrollada posteriormente cuando los chinos ya tenían una idea clara de cuáles eran los criterios de legitimidad del poder, y es una prueba más de que este criterio era más cultural que étnico. La alimentación en la antigua China. Si nos remontamos a la historia antigua, vemos que los antiguos chinos tenían una dieta muy saludable y que la antigua China solía ser muy diferente a lo que es hoy en día, especialmente en términos de hábitos alimenticios. Sobre la base de algunas evidencias, la agricultura en la antigua China parece haber comenzado desde hace 5.000 aproximados años.
Para cultivar y cosechar, ellos usan algunos cultivos bien conocidos desde entonces. Cuando revisamos la historia de la cocina china, notamos que esta está marcada tanto por la variedad como por el cambio. Desde la antigüedad, la comida solía estar en el centro de muchas interacciones sociales. El crédito de la deliciosa cocina de hoy en día, con variedades de aromas y sabores, se debe a la antigua cultura tradicional china. Los chinos siempre han considerado la comida como un arte. Su énfasis siempre ha estado en las diversas técnicas culinarias que van desde la preparación hasta la manera de servir y la apreciación de los alimentos. Los antiguos chinos tenían una dieta muy saludable, comían un poco de carne o pescado servido con una gran cantidad de verduras, comían pato, tortugas, pescado, animales de la caza salvaje y huevos. El arroz y los fideos eran populares. Desde inicios de la cultura el arroz se servía en festivales. Los albóndigas de arroz se servían durante la primera luna llena en el nuevo año para que las personas pudieran pedir un deseo en ellas. El arroz pronto se convirtió en un alimento básico, el cual se comía casi todos los días. Asimismo, se preparaba un fino y sabroso fideo de trigo, que se comía en la antigua China. Primero, el pato asado de Pekín. A menudo se dice que si estás en Pekín, básicamente hay dos cosas que debes hacer. Una es ir a la Gran Muralla China y otra es comer pato de Pekín. Una vez confinado a las cocinas del palacio, el legendario pato de Pekín hoy en día se sirve en miles de restaurantes de todo Pekín y también en todo el mundo. El origen del pato de Pekín data de la dinastía Ming, hace unos 600 años. Los cocineros de toda China viajaban a la capital, Pekín, para cocinar para el emperador. Esta era una ocupación prestigiosa, ya que solo los mejores cocineros podían ingresar a las cocinas del palacio. Fue en estas cocinas donde los platos de calidad excepcional como el pato de Pekín fueron creados y elaborados a la perfección por cocineros de palacio. Sin embargo, muchas de las recetas tales como alimentos del emperador fueron sacadas de contrabando de la cocina hacia las calles de Pekín. Con la eventual caída de la dinastía Qing en 1911, los cocineros de la corte que salieron de la ciudad prohibida instalaron restaurantes alrededor de Pekín, trayendo el pato de Pekín y otros deliciosos platos a las masas. Segundo, el caldero mongol. En la temporada de invierno, cuando las temperaturas y vientos fríos prevalecen sobre la tierra, a la gente le gusta comer alimentos que al instante calientan sus cuerpos y eleven sus espíritus. Por eso es que el caldero mongol es una deliciosa y una muy buena opción. Las familias y los grupos de amigos se sientan alrededor de la mesa y comen de una olla humeante ubicada en el medio, cocinando, bebiendo y charlando. La alta temperatura en el caldero mongol simboliza el calor de la tierra, sensación que las personas sentadas alrededor tienen el uno para el otro, mientras la forma redonda de la olla sugiere la falta o la ausencia total de irregularidades en las relaciones entre estas personas. Sin lugar a dudas, esta forma de comer no es solo una representación figurativa, sino una indicación visual de la disposición a comer de la misma olla y compartir en el mismo lugar. Este caldero no es solo un método de cocción, sino que también proporciona una forma de comer. No es solo una modalidad alimenticia, sino que también es una modalidad cultural. Como modalidad alimenticia, este caldero puede ser utilizado por muchas personas que comen juntas o por una persona que come sola. Sin embargo, son tan pocos estos comensales solitarios que se encuentran en un restaurante que se conoce más por comerse alrededor de la mesa entre varias personas. Bueno, los 10 principales alimentos chinos tradicionales antiguos son el arroz. Al igual que el mijo, el trigo y otros granos, el arroz también es una fuente rica de carbohidratos. La historia del arroz en China se remonta a la edad de piedra tardía, alrededor del año 3000 a.C. Segundo, el mijo. El trigo no fue originario de China y se tardó como en convertirse en una de las principales fuentes de alimento en este país. La gente ha estado cultivando mijo en el norte de China, ya que esta región es seca y fría, desde aproximadamente el año 4500 a.C. El trigo. Hacia el año 2500 a.C., las personas comenzaron a cultivar y a comer trigo, incluso en la parte más fría de China, que era el norte. Los fideos. Los fideos también son uno de los animales chinos más antiguos de
de la historia. La historia de este alimento se remonta a principios del año 206 a 220 a.C. durante la dinastía Han del Este. El tofu. El tofu, o también llamada la cuajada de frijol, es de origen china y está hecha de leche de soya, agua y un agente de cuajada. Al ser rico esta en nutrientes, ha sido un alimento básico de la cocina china y asiática durante la antigüedad. El té. La historia del té se remonta a más de 4.000 años atrás. Los chinos consideran que el té es una forma exquisita de arte que requiere muestreo. También podemos observar que el té se ha convertido en la bebida nacional de China y es una de las 3 bebidas más importantes del mundo junto al café y el chocolate. Séptimo, la carne, ya bien sea cerdo, res o pollo. Los chinos básicamente comen la carne de todos los animales. El cerdo es la carne que se consume más comúnmente, así como la carne de res, de cordero, de pollo, de paloma o de pato. El sorgo, también conocido como milo, se conoce como el cabello de los cultivos, ya que no necesita mucha agua y crece en suelos en que los otros granos no crecen. El noveno es el vino del arroz y el mijo. China es considerada como uno de los países más antiguos del mundo en la elaboración de vino. Desde su introducción el vino no era solo un trago, sino que también estaba dotado de un valor espiritual y cultural que se reflejaba en la vida política y social. Y por último, las verduras de la antigua China. En la antigua China no había mucha variedad de verduras. Las principales verduras durante este tiempo fueron la soya y el pepino. El consumo de la soya data del año 1000 a.C. El chu, la soya, comenzó a aparecer en los 4 vasos de bronce del primer periodo Zhou. La soya era conocida como el grano básico de la antigua China. Estos granos eran conocidos como wugu, el cual apareció por primera vez en el siglo V a.C. en las analectas del Confucio en Luyu. Las verduras eran parte del alimento básico. Cuando la gente podía adquirirlas, las usaban para acompañar su arroz. Bueno, en conclusión, vemos que la China era rica en cultura alimentaria desde sus épocas más antiguas. Notamos que existe una diversidad entre la agricultura y la producción de alimentos en el sur y el norte de China, lo cual determina las diferencias regionales en las cocinas. La agricultura parece haber jugado un papel importante en la historia de China. Las prácticas agrícolas de la antigüedad desempeñan un papel central en los avances políticos, económicos, sociales e ideológicos de China, y como resultado vemos que los productos agrícolas se convirtieron en el elemento básico de la antigua China.